Dios mío, es tan- Y hace algunos meses conocimos a Dani Cárdenas, es baterista de nuestro hermano Alex Zurdo, y a su esposa. Ellos vinieron y vino el papá de Dani a compartir con nosotros. Y luego tuvimos la bendición de conocer al papá de su esposa, a mi hermano Ezequiel, y yo le pedí a él que pudiera compartirnos el día de hoy. Así que hoy desde Venezuela, bueno, ya viviendo aquí en México, pero desde Venezuela, nuestro hermano Ezequiel. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, y a su esposa. Denles un aplauso, ellos están con nosotros. Han asistido 2 domingos allá como en el cielo, puede tomar su lugar. Y hoy, bueno, le pedí a mi hermano Ezequiel que trajera la palabra el día de hoy, y le damos muchas gracias por aceptar y gracias por venir y estar con nosotros. Denle un aplauso a mi hermano Ezequiel, por favor, fuerte, fuerte. Hermano, adelante. Ya el tiempo es suyo. Gracias, pastor. Bien, Dios le bendiga. Verdad que me siento privilegiado el poder estar acá en este lugar. Cuando mi hija fue la primera vez a la iglesia, nos habló de la iglesia, y ese domingo nosotros no pudimos ir porque teníamos compromisos en otro lugar, en otra iglesia. Pero lo que nos contó nos emocionó tanto que decidimos el próximo domingo estar con ustedes. Y permítame decirles que no me imaginaba lo que sucedía en la iglesia. ¿Por qué? Nosotros somos caribeños, ¿ok? Nuestra tierra tiene el mar Caribe. Y cuando llegamos y vimos trompetas, metal, aquí en México yo pensé que solo los mariachis utilizaban eso. Y yo no sabía que era el pastor el que estaba cantando, mejor todavía. Pero saben, en primer lugar, quiero darle las gracias a los pastores por la invitación. En segundo lugar, a la iglesia por la manera en que llevan adelante las cosas. Veo el trabajo que ustedes llevan, veo lo que hacen, y la verdad es que me conmueve cómo ustedes hacen todo lo que hacen para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si algo me impresionó también muchísimo fue ver a 2 chicas cargando sillas. Yo no sé si son casadas o solteras, pero pobre esposo, si les toca a alguna de ellas. Pero cómo llevan el trabajo adelante. Así es que yo le doy muchas gracias al Señor por darme el privilegio, más bien a mí, de conocerles, el amor que ustedes transmiten cada domingo. ¿Sabe? Hay una de las cosas que se habla con relación a Igle, crecimiento, que es espiritualidad contagiosa. Y una de las maneras de demostrar la espiritualidad contagiosa es cuando un servicio termina y nadie se quiere ir. ¿Cree usted que eso sucede los domingos? Así es que ustedes tienen una gran característica como iglesia, y lo que ustedes hasta ahora han logrado hacer estoy segurísimo de que es una pequeña parte de lo que Dios quiere en ustedes y a través de esta hermosa iglesia para la honra y gloria de aquel que vive y reina para siempre. ¿Puede darle un fuerte aplauso a nuestro Dios? Me dijeron que tenía 30 minutos. Y por favor me avisan, porque yo generalmente aterrizo en 30 minutos el mensaje, ¿ok? No, me avisan 5 minutos antes para ir hablando. Pero, ¿sabe? Cuando uno lo invitan a predicar, yo creo que la preocupación de cada predicador es hablar de lo que Dios quiere que se hable. O sea, nosotros podemos hablar de muchas cosas, hay 66 libros con tantos versículos, con tantos capítulos. Pero que lo más importante de la palabra del Señor es que se le transmita lo que el Espíritu Santo quiere para la iglesia. Y hoy llegamos temprano, y mientras estábamos acá, se me acercó Carlos y empezamos a conversar. Y yo le decía a Carlos, no me sigas hablando y no hagas que yo hable, porque de lo que estamos hablando tiene que ver con el mensaje que viene esta noche. Así es que si no te paso a ti adelante y tú predicas, no hay ningún problema. Pero ¿sabe lo interesante de esto? Es que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Y quiero empezar, por favor, con esta frase. Deberías dejar de hacer lo que me produce seguridad para hacer lo que me produce crecimiento. Repito, debería dejar de hacer
aquello que me produce seguridad para hacer lo que me produce crecimiento. Y de aquí puede surgir una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de hacer lo que te producía seguridad para hacer lo que te produce crecimiento? Y hay una frase dentro de lo que es el liderazgo que dice que el que no crece, decrece. Nunca es estable nuestro crecimiento. Si yo hablo con relación a mi crecimiento y digo, estoy igual que la semana pasada, que el mes anterior, eso significa que automáticamente yo estoy decreciendo. ¿Por qué? Porque el mundo sigue avanzando. Esto tiene que ver también inclusive con las relaciones que nosotros podemos tener como parejas. A ver, ¿cuántos casados hay en este lugar? Pastor, usted tiene la mayoría y el que no. Yo le decía a mi iglesia, le decía, ¿sabe? Usted evangelice. Y el que no evangelice, que tenga muchacho. Y salieron como 5 embarazadas. Así es que, porque la iglesia tiene que crecer. Pero ¿sabe? Es igual que las relaciones. Si mi relación con mi esposa no está creciendo, automáticamente está decreciendo. Y muchas veces nosotros nos conformamos porque tenemos un mes igual que el mes anterior y no nos preocupamos por el crecimiento en nuestra relación. No nos preocupamos por el crecimiento en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Y ¿sabe lo interesante de esto? Es que el pastor decía, usted hoy ha venido a dejar sus cargas en este lugar. Ahora, yo quiero que leamos un versículo de la palabra para que usted vea que es espiritual esto, ¿no? Un versículo de la palabra del Señor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Mire cómo la palabra del Señor nos habla y cómo nuestro Señor Jesucristo nos refiere a algo bien interesante. Dice, estas cosas, ¿qué dice? Os he hablado. ¿Para qué? Para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿sabe qué me gustaría a mí que dijera ese texto? Me dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Yo he vencido el mundo. ¿Le gustaría así? Pero como la Biblia no la escribimos nosotros, gracias a Dios, ¿verdad que sí? O sea, no hay, y aunque yo me llamo Ezequiel y hay un libro de Ezequiel, pero yo no lo escribí, gracias a Dios. Pero ¿sabe lo interesante de esto? Es que por algo el Señor está hablando de eso y desde el capítulo 13 viene dándole instrucciones a sus discípulos porque Él está a punto de irse a la presencia de Dios. Una de las cosas que dice, no os dejaré huérfanos, no os dejaré solo, porque le enviaré, ¿qué cosa? Otro consolador, uno igual que yo, que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No hasta el fin del culto, como dicen algunos, sino hasta el fin del mundo. Ahora, lo interesante de esto es que el Señor empieza a dar instrucciones y una de las últimas cosas que dice, estas cosas os he hablado. Los van a perseguir, les van a hacer esto, pero tengan paz. En el mundo tendréis aflicción. Y ¿sabe lo interesante de esto? Que cuando usted busca en el diccionario, perdón que se me cayó la cédula, cuando usted googlea la palabra aflicción, usted puede encontrar y ver que la palabra aflicción habla acerca de aquellas cosas que nos aquejan, aquellas cosas que nos causan temor, aquellas cosas que nos causan preocupación y dolor. Pero dice, aparte del concepto, pero el concepto de los cristianos es aquello que causa sufrimiento, pero con una esperanza sabiendo de que Dios está con ellos y que le va a dar la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Hasta Google lo reconoce, que hay una marcada diferencia en tener aflicción sin Cristo, en tener aflicción con Cristo. Ahora, ¿saben? Cuando empezamos nosotros a ver la palabra del Señor y nos vamos a la historia, decía el predicador del día domingo, que lo que hoy se está viviendo no es nuevo, sino que las dificultades vienen trascendiendo años atrás, pero que hoy nos toca quizás a nosotros vivir alguna de esas circunstancias. Y yo quisiera tomar como quizás marco referencial lo que la palabra del Señor nos habla en el libro de Éxodos,
capítulo 14. No lo vamos a leer, usted lo va a leer en su casa. ¿Me lo promete? El domingo el pastor va a preguntar. ¿Leyeron Éxodo 14? Eso significa que usted va a ir el domingo, ¿sí o no? Él dijo que los mejores eran del martes, pero yo creo que los del martes van el domingo. Yo voy el domingo. Amén. Seguimos. ¿Sabe lo interesante de esto? Es que en Éxodo 14 hay una situación bastante complicada. Dice la Escritura que venían los egipcios persiguiendo al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se encontraba en una circunstancia, en una situación donde ellos estaban siendo sitiados por el enemigo. ¿Sabe? Lo interesante de esto es que ellos empezaron a murmurar y a decir: no era esto lo que te habíamos dicho cuando estábamos allá en Egipto, que nos iban a matar en el desierto. ¿Por qué no nos dejaste morir en aquel lugar? Pero sabe, muchas veces nosotros creemos que tenemos planes y pensamientos con relación a la circunstancia, pero nos olvidamos de que hay un Dios todopoderoso, de que tiene el control absolutamente de todas aquellas cosas que suceden a nuestro alrededor. Es importante que usted y yo abramos nuestros ojos y veamos el panorama completo, donde Dios, a pesar de la soledad que pueda sentir en ciertos momentos, puedes ver la mano de Dios manifestarse de una manera sobrenatural en tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabe? La gente, cuando nos conocen, hay dos preguntas que son infalibles en hacer. Número uno, nos preguntan, esos son un poquito más carnales, yo sé que usted no lo hace, pero ¿es verdad que allá las mujeres son muy bonitas? Yo le digo, mire, ahí tiene la muestra, me la traje. Ajá. Eso es pregunta que todo el mundo hace. Y número dos, ¿es verdad la situación del país? Y yo le digo, no es verdad, es peor de lo que dicen. Y la gente se queda y pretenden que hablemos de lo mal que está el país y empezamos a contar ciertas cosas, solamente para dar un preámbulo de lo que allí está sucediendo. Le digo a la gente, mira, imagínate por un momento que en el año 2018 la inflación acumulada, por ejemplo, acá en México fue de un 3-4%. Yo estudié antes de venirme, 3-4%, y la gente estaba desesperada. La inflación acumulada nuestra en el 2018 fue de 1.400.000% en todo el año. Un salario mínimo de $5 mensual, donde una cesta básica son $300 mensual. Y la gente empieza a decir, pero ¿y cómo hacen? ¿Sabe? Y empezamos a hablar y yo le digo, ¿sabe lo interesante de todo esto? Nuestra iglesia se encontraba en un salón de un hotel, del mejor hotel de la ciudad. Pero en vista de los costos y empezaron a cobrar en dólares, tuvimos que salir de allí porque decidimos invertir eso en la gente. Yo quiero decirles que a pesar de la circunstancia, a pesar de lo dramático que pueda estar en la situación allá, Dios nos dio la oportunidad de crear una fundación donde hoy en día, hablaba con mi hermano, donde hoy en día 500 niños a la semana están siendo alimentados. Y no solamente eso, ¿sabe? En medio de aquella escasez y aquella situación difícil, porque los profesores se han ido, se le está dando clase. Pero no solamente clase con relación a sus materias, sino se le está dando clase de música, se le está dando deporte. Los padres están llegando a la iglesia. ¿Sabe? Asumimos un compromiso de un local de $5,000 y no teníamos ni $1 para pagarlo. Pero yo fui a predicar a una iglesia por allá bien escondida. Y una hermana me dice, pastor, Dios me dijo que le entregara esto. Y teníamos un compromiso para una semana, y una semana antes teníamos la mitad del dinero para pagar ese local. ¿Qué te quiero decir con todo esto? En el mundo vamos a tener aflicción, pero la aflicción, Dios nunca está apostando al fracaso de sus hijos. Dios nunca está apostando, nunca. Yo no he visto el primer padre, por ejemplo, que se le acerque a uno y diga, quiero tener un hijo porque quiero hacerle la vida imposible hasta que tenga 20 años. Ellos no la hacen a nosotros. ¿Sí o no? Hasta los 20 y más.
Yo hablaba con alguien y le decía, ¿sabe lo bonitos son los nietos? Si yo hubiese sabido lo maravilloso que son los nietos, me salto lo de los hijos y llego a los nietos. Pero ¿sabe? Ningún padre dice, es que quiero ver cómo le hago la vida cuadros a mi hijo. Usted y yo somos hijos de Dios. Y la palabra nos enseña. Mire lo que nos dice. En el mundo tendréis aflicción. Y sabe, y quiero unir esto con Isaías 45:7 para que nos dé más ánimo con relación a lo que Dios hace. Mire lo que dice Isaías 45:7. Que formó la luz y que formó la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. O sea, ya va, pero ¿qué es esto? Usted no ha leído, y esto es un tema de otro mensaje, pero usted no ha leído cuando dice que Jesús se bautizó y dice que salió una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, el cual tengo complacencia. Wow, con cuánto orgullo sentía el Padre. Pero el siguiente versículo dice, y el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Si lo hizo con el Hijo, con su Hijo. Ahora, ¿cuál es el propósito? Yo no quiero que salgas de este lugar. El pastor dice, hay que soltar las cargas. Usted me está trayendo cargas y no. Aquí hay una contradicción. No es la motivación del mensaje. Y les decía que el pueblo de Dios se encontraba en esa circunstancia y en esa situación. Ahora, ¿sabe lo interesante de esto? Es que el pastor Marcos Vidal el domingo hizo referencia a algo que tiene que ver también con lo que voy a decir hoy. Él decía que había tinieblas en todo el pueblo de Egipto, pero que en el pueblo de Dios, ¿qué cosa había? Había luz. Y la palabra del Señor nos habla en Éxodo 14, que cuando los egipcios quisieron abordarlos a ellos, se colocó una nube, donde era oscuridad para los egipcios, pero había luz para el pueblo de Dios. Y ellos estaban en medio de una situación bien complicada. Ahora, cuando nosotros vemos 40 años más adelante, el pueblo de Dios, una nueva generación que se levanta, va a entrar a la tierra prometida, dice la Escritura. En el libro de Josué, capítulo 3, nos habla y nos dice que ellos encontraron que todo el Jordán estaba desbordado porque era la época de la siega, donde el monte Hermón se había deshielado y todo aquello estaba inundado. La misma situación. ¿Por qué Dios permite circunstancias como esa? Para que el pueblo de Dios pudiese estar sufriendo. ¿Sabe? Le comentaba a algunos hermanos, ya nosotros el 17 de este mes cumplimos un año en este lugar. Queremos celebrarlo con taco al pastor, porque nos enteramos, yo estaba asustado y pensaba que era que se comían a los pastores. Pero sabe, mi esposa me ve y dice, por eso que me encanta el pastor. ¿Sabe? Lo interesante de esto es que nosotros nos veníamos una semana antes de esa fecha y por alguna causa cambiamos el vuelo para la siguiente semana. Pero esa semana sucedió algo donde se fue la luz durante 3 días en la ciudad. Nunca había sucedido algo como tal en la ciudad capital, porque la resguardan, la cuidan, porque es lo más preciado para que no se levante. ¿Usted me entiende lo que quiero decir? En el interior del país están sufriendo muchas calamidades con esto. Ahorita 20, 25 horas sin luz continua actualmente. Pero tuvimos 3 días sin luz. Y ese domingo no pudimos tener servicio porque teníamos la iglesia en una terraza que habían que subir 5 pisos para llegar al lugar. ¿Sabe? Y decidimos ese día en la noche reunir a la comunidad donde nosotros vivimos para orar porque la gente estaba desesperada. 3 días sin electricidad. Ahora, no hay alimento, el poco alimento que tiene se está dañando. Hay cosas que la gente empieza a desesperarse. Y yo le digo a mi hijo, bueno, vamos a hacerlo en el estacionamiento de la casa. Y ahí vamos a hacer el servicio y vamos a invitar a los vecinos. ¿Sabe? Lo interesante de esto y el primer milagro es que cuando bajamos, el puesto de estacionamiento del frente estaba desocupado.
Eso nunca sucede. Y vamos a hacerlo en la calle. 2 meses atrás, unos misioneros que fueron a Venezuela con un programa nos regalaron unos dispositivos donde tienen la Biblia y tienen unas linternas. Y eso, yo le decía a ustedes, no saben lo que hicieron con eso, porque teníamos como 4 o 5 linternas para alumbrarnos en la calle. Mi hijo tomó la guitarra, empezó a cantar, y cuando termina de cantar, yo le digo a la comunidad, le dice, ¿sabe? Estamos desesperados por esta situación, hay aflicción, pero en vez de orar por nosotros, vamos a orar por las personas que están en los hospitales. Hay personas que nos han llamado que sus medicinas para la diálisis que no se consiguen se le están dañando. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por las mujeres que están a punto de dar a luz, porque algunos bebés han muerto. Vamos a orar por ellos y después oramos por nosotros, pero primero por los demás, tratando de hacerle entender que a pesar de los problemas tenemos la capacidad de orar por otros para que Dios haga lo que tenga que hacer. ¿Sabe? Y cuando en ese momento nos tomamos de las manos y vamos a empezar a orar, la luz llegó a ese lugar. La luz llegó. Y todo el mundo empezó a llorar y a llorar y a llorar y a darle gracias a Dios. El primer milagro. Pero estando así, en una esquina veo que está un joven que es el jefe de la banda del sector. Y le digo, qué bueno que estás escuchando lo que nosotros estamos haciendo. Porque tú no te imaginas la cantidad de veces que estamos orando por ti. Y el muchacho empezó a llorar y le dice, te invitamos a que pases a este lugar y quieres hacer la oración de fe. Ese muchacho levantó las manos y empezó a clamar el nombre de aquel que vive y reina para siempre. Pero las cosas no terminan allí. Por eso le digo, aflicción, claro que sí. Pero ¿quién es el dueño de todas las cosas? ¿Sabe lo interesante de esto? Es que pasó esa semana, se volvió a ir la luz en todos los sectores alrededor, pero allí no se fue la luz. No se fue la luz. Y la gente decía, pastor, algo sucedió en este lugar. ¿Qué quieren ustedes con nosotros? Nosotros lo que queremos, esta comunidad sea impactada en el nombre de Cristo Jesús, para la honra y gloria de aquel que vive y reina para siempre. ¿Qué quiere Dios con nosotros? ¿Sabe? Lo interesante de esto es que cuando yo veo y quise hacer la comparación entre los dos sucesos, entre los dos hechos, de lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando estaba frente al Mar Rojo y cuando estaba frente al Jordán. ¿Sabe lo que sucedió allí? Cuando ellos estaban en el Jordán, en el Mar Rojo, dice la Escritura que el viento empezó a soplar desde el oriente hacia donde ellos estaban. Toda la noche el viento soplando. ¿Sabe qué quiere decir eso? Ellos estaban parados aquí esperando que algo sucediera. Ellos no veían lo que estaba sucediendo, pero algo estaba sucediendo del otro lado. ¿Qué te quiero decir con esto? Quizás lo que estás esperando de parte de Dios no ha llegado todavía, pero de que viene en el nombre de Cristo Jesús. Viene de allá para acá, aunque no lo veas aquí, pero hay algo que Dios está haciendo, que Dios está moviendo. ¿Sabe lo que sucedió en el Jordán también? Dice la Escritura que cuando ellos entraron en el agua, dice que se secó desde Adán hasta el Mar Muerto. Son aproximadamente 100 kilómetros. Y dicen algunos estadistas, como muchos de ustedes acá, que les gusta sacar cuenta, que para que eso quedase en seco transcurrieron 8 horas. 8 horas donde ellos tenían que estar parados dentro del agua, esperando que el río se secara. ¿Qué te quiero decir con esto? Una vez que tú y yo elevamos una oración delante del Padre Celestial, aunque tú no veas el resultado en el momento, pero en el reino de los cielos algo está sucediendo, porque la palabra del Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Jesucristo quiere responder la petición de su iglesia, y es tiempo de que usted y yo nos paremos firme creyendo que estamos en las manos de Dios.
¿Qué cree usted? ¿Sabe? Lo interesante de esto es que ahora, mire, ¿por qué Dios repitió la historia, no? Con el pueblo de Israel. ¿Y por qué Dios hace lo que hace con cada uno de nosotros? Le voy a dar mi versión, mi teología. No la tome si usted no quiere. Esa es cosa suya. ¿Ve? Pero esa generación que había caminado por el desierto durante 40 años, había escuchado lo que había sucedido en el Jordán, pero ellos no lo habían vivido. ¿Qué quería Dios? Dios decía, ¿sabe? Ustedes han escuchado, ahora yo quiero que ustedes lo vean. Muchas veces nosotros vivimos de testimonios prestados. ¿Sabe Dios? Mira lo que Dios le hizo al hermano. ¿Qué le hizo? Le dio una novia bien bonita. Y eso que es bien feo. Pero le dio una... Gloria a Dios. Amén, 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 amén. Santo, alaba, que siga hablando Jehová. Ajá. Y le dio una novia. Pero eso fue a él. Bueno, aquí no hay feo. La Biblia dice que en la alabanza de los justos se hermosea la alabanza de Jehová. ¿Sí o no? Así que si se hermosea la alabanza, también el rostro. ¿Ok? Pero sabe, muchas veces vivimos de testimonios prestados. Y yo era uno de esos. Yo vengo de ahí, dijo un amigo por allá. Yo era una persona que, yo tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano, donde mis abuelos, fundadores de iglesia, mis padres, pastores. Y una vez yo me sentía tan orgulloso de eso que Dios me dijo, yo tengo hijos pero no nietos. Y eso me movió el piso. Le digo, Señor, yo no quiero ser tu nieto, yo quiero ser tu hijo. Pero yo era una persona muy dependiente, hijo único hasta los 20 años. Y yo era muy dependiente de mí. Yo decía, yo quiero trabajar para ayudar en la obra, yo quiero hacer. Pero ser pastor, no, eso pasa mucho trabajo. Déjalo quieto. ¿Sabe? Y Dios empezó a procesar mi vida. Dios empezó a tratar conmigo, a quebrar. Yo decía, pero ¿hasta cuándo, Dios mío? Yo trabajaba en un lugar donde trabajaba en una entidad financiera y me iba muy bien en ese lugar. Y de ser eso, Dios me llevó a ser conserje en un edificio. Yo decía, pero ¿por qué? Y mi esposa me veía limpiando después de estar todos los días con, usted sabe, ¿no? Más bonito que ahora. Y lo interesante de esto, pero Dios está diciendo, yo quiero hacer algo contigo. Tanto así que cuando Dios me llama al ministerio, yo le digo, Señor, la última excusa, Señor, mis hijos. ¿Sabe qué me dijo Dios? Tus hijos es mi problema. Le dije, ahí está mi esposa también, agárrala, Señor. No la deje por fuera. ¿Sabe? Y empezó un trato de Dios y un día me dice mi esposa, se acabó la leche de mi hijo menor. Y le dije, ¿y usted sabe cómo son las mujeres que tienen mucha fe? ¿Cómo que y? No sé si eso sucede con las mujeres mexicanas. No, nunca, gloria al Señor. Así me gusta. Esas son las venezolanas. ¿Cómo que y? Le dije, eso no es mi problema. Y ella, pero hay algo por dentro, ¿sí o no? Y abro la puerta y le digo, Señor, y me agarré de la palabra que Dios me había dado. Señor, tú me dijiste que mis hijos es tu problema. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero tú vas a hacer algo, Señor. Y salgo de mi casa y cuando voy a abrir la puerta para salir a la calle, estaba una hermana llorando. Y me dice, pastor, perdóneme. ¿Por qué? Si hablaste mal de mí, te vas a orar. ¿Qué pensó usted que le iba a decir? ¿A orar? ¿Sí o no? ¿Eso fue lo que usted pensó? Sí. Soy yo que soy mal pensado. ¿Sabe? Y le dije, ¿por qué, hermana? Me dice, porque yo estaba en mi casa y tenía una lata de leche y escuché una voz que me dijo que se la trajera. Perdóneme que la destapé, pero yo no le saqué nada. Pero aquí tiene, Dios me dijo que le diera esto. Hermano, yo agarré aquello y subí y lo puse en la mesa y mi esposa me dice, ¿y eso? Le dije, no sé. Ella pensó que yo había ido a casa de mi mamá y me fui y yo iba a la casa de una persona. Y cuando llego a la casa de esa persona fuimos a orar y después que oramos la persona me dijo, pastor, Dios me dijo que le diera esto, 2 latas de leche.
No era una, eran tres, porque yo tengo 3 hijos. Porque Dios me dijo, tus hijos es mi problema. ¿Qué quiere Dios? ¿Le sigo contando testimonio? No. Escuche, y no digo esto porque estoy hablando de mí, porque yo soy, es por los méritos de Cristo, es porque lo que Él promete, no es porque yo soy nadie mejor que cualquiera de los que están acá, somos todos iguales. ¿Sabe? En una oportunidad yo iba a viajar, tenía que ir a Puerto Rico y le dije al Señor, sí, yo voy, y me comprometí. Y no tenía ni el boleto ni nada. Y yo voy, está bien. Dios me dijo y yo voy. ¿Cuándo se va? A tal fecha, sí, ajá. Y mi esposa, ¿y cómo? No sé, pero yo me voy. Y resulta que me llama un hermano y me dice, pastor, ¿usted va a viajar? Yo no le había dicho a nadie, solo a mi esposa. Dios, claro que voy a viajar. ¿Y para dónde va? Voy a Puerto Rico. ¿Y cómo se va? Le dije, bueno, tengo ganas de irme nadando, pero no puedo. Y estoy buscando algunos precios. Me dice, pastor, Dios me dijo que le comprara el boleto de avión. ¿Usted se quiere ir por American? ¿Quiere ir a los Estados Unidos? Pues, claro, a ver a Mickey. No, bueno, pero ahí, claro. Sí, Mickey es un hermano que está allá. Hermano así negro. ¿Sabe lo interesante? Que el hermano me dijo, yo le compro el boleto, pastor. Fui, hice lo que iba a hacer y regresé a mi país. Escuché algo. Yo he viajado por 10 países sin dinero, pero con la presencia de Dios. Dios, ¿qué quiere Dios contigo? Pero para eso Dios me sacó de mi zona de comodidad, porque dependía de mí. Y mientras dependía de mí, nunca pude hacer nada de lo que hasta ahora Dios me ha permitido hacer. ¿Sabe? Yo no sé qué quiere Dios contigo. Pero, y hay una historia que me encantó ya casi para finalizar. Y es acerca de una barra de hierro. ¿Sabe cuánto cuesta una barra de hierro? $5. ¿Okay? Pero si esa barra de hierro nosotros la convertimos en herradura para caballos, se convierte en eso, se pueden obtener $12. Pero si esa misma barra de hierro nosotros la convertimos y la transformamos en agujas para coser, el valor de eso son $3,600. Pero si esa barra de hierro nosotros la convertimos en engranajes para reloj, se puede convertir en $360,000. Todos están hechos del mismo material. Lo más importante es en lo que te conviertas. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de cada uno de nosotros? ¿Sabe? Yo era una persona extremadamente tímida, que casi le digo a mi esposa que se me declare a mí. Me faltó poco. Y ella casi acepta, dice, me va a perder ese galán. No. El optimismo, ¿verdad? ¿Qué dice usted cuando usted se para frente al espejo cada mañana? Mire, esto no es barriga, esto es pecho caído. ¿Okay? Pero yo me paro en el espejo y digo, Señor, te botaste. Nada, es broma. Pero sabe, y cuando Dios me llama al ministerio, yo le digo, Señor, no creo. No creo, Señor. Porque yo no me atrevo a hablar con nadie. Y Dios empezó a tratar conmigo. Tuve la oportunidad hace algunos años de ir a Sao Paulo, Brasil. Y estuve delante de 10,000 personas. Y Dios me dijo, ¿quién estaba equivocado? Dije, Señor, yo estoy equivocado. Siempre he estado equivocado. ¿Qué quiere Dios contigo? Yo quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies por un momento.
No sé si me pasé de los 30 minutos. Pero, ¿sabe? Yo quiero decirle, iglesia, que ustedes son una congregación hermosa, hermosa. Y no se lo digo por lisonjearlos. Y permítame decirlo así bajito, son únicos. Me encanta cómo son. Disfruto, 2 domingos, no, lo hemos disfrutado porque me gusta la innovación, me encanta la música, el alboroto, la música movida, perdón, disculpe que a veces yo no me sé expresar bien. El gozo, la pachanga, la cumbia, no, ese es Colombia. ¿Así también? Ajá, bueno, también, lo que salga, el vallenato. Y bueno, ahora estoy aprendiendo a hablar mexicano, ¿no? Por ahí me dijeron que era chilango, venelango, me dijeron. Porque he ido a Tepito ya y algunos no han ido. Yo sí he ido a Tepito. Pero ¿por qué? Nosotros trabajamos en una comunidad, una de las peores comunidades de Latinoamérica. Y no es porque nosotros seamos más valientes que nadie, sino porque allí hay gente que hay que rescatar y llevarlo en las manos del Señor. ¿Pero qué quiere Dios contigo? ¿Cuál es la dificultad y cuál es la adversidad y cuál es la aflicción que cree que estás pasando? ¿Sabe? Dios quiere que tú cuentes historias. Dios quiere que cuentes historias. Así como yo estoy aquí hablando y diciéndote, he vivido esto, no ha sido fácil para mí. Porque he depositado la confianza en mí. Y cuando me doy cuenta que no soy yo, sino que es Él, yo digo, ¿verdad? Qué cabezón soy, Señor. Yo sé que soy inteligente, pero soy cabezón. Pero por favor, Señor, que yo no sea tan cabezadura. Pero ¿qué quiere Dios contigo? Eso que estás pasando es para sacar lo mejor que tienes dentro de ti, que aún no has descubierto, pero que Dios lo sabe y que te está preparando para algo que ni te imaginas hasta dónde tú vas a llegar. Pero de que vas a hacer cosas grandes para la honra y gloria de nuestro Dios, tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Y no dejes de orar por aquello que le estás pidiendo al Señor. Y hay una historia, y con esto quiero terminar, hay una historia de una mujer que estaba orando por su hijo, porque todos los días, llegaba ebrio a su casa. Y todos los días oraba hasta que un día dijo, Señor, no oro más por ese muchacho. Si hoy llega ebrio, no voy a orar más nunca por él. Así es que yo quiero que hoy llegue sano, pensando que Dios iba a actuar como ella lo estaba imponiendo. ¿Sabe? Aquel joven llegó ebrio y le dijo, Señor, no vuelvo a orar porque yo te lo dije. A la mañana siguiente el joven se levanta temprano y le dice, mamá, tuve un sueño. Y en ese sueño yo te veía que tú ibas en una carrera y que estabas a punto de llegar a la meta, pero cuando estabas a punto de llegar, te detuviste. ¿Por qué te detuviste, mamá? Y no terminaste la carrera. Aquella mujer empezó a llorar y le dijo, Señor, no voy a desistir en mi oración porque tú me vas a dar la victoria. Pocos meses después, aquel joven recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Puedes cerrar tus ojos por un momento. Yo no sé usted, pero hay una presencia maravillosa. Si Dios me trajo para dar estas palabras tan sencillas, pero que salen de mi corazón, y es lo que Dios puso en mi corazón. Yo sé que Dios está tocando hoy, aleluya. Yo sé que Dios hoy está removiendo cosas profundas dentro de ti, dentro de tu corazón. Y que quizás esa aflicción que tú crees que no tiene solución, déjame decirte que los cielos se están moviendo a tu favor. Los cielos se están moviendo para que veas la gloria de Jehová. Así como el pueblo de Israel tuvo que esperar para que el mar se secara,
Así es tiempo de seguir adelante esperando que Dios va a hacer aquello que prometió que iba a hacer en tu vida y a través de tu vida. Su palabra dice: crees tú y serás salvo tú y toda tu casa. Y aunque el enemigo se levante como poderoso gigante, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro hogar le pertenece a Cristo Jesús. Y en nuestros hogares se levantan altares encendidos para la honra y gloria de aquel que nos amó y de aquel que nos salvó. Nuestros hogares hoy en día se levantan en el nombre poderoso de Jesús, y toda tiniebla que ha querido apoderarse de tu hogar, hoy lo quebrantamos en el nombre de Cristo, y la luz de Cristo entra en cada rincón, entra en cada habitación, entra en cada espacio de tu hogar y de tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Ese hijo inconverso, ese hijo que no conoce del Señor, ese esposo, esa esposa, o ahora en el nombre de Cristo Jesús nos unimos en oración como iglesia para clamar e interceder por cada hogar representado en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús, y que toda arma que se ha levantado en contra de tu hogar sea destruida en el nombre de Jesús. Aleluya. Todo hogar que esté a punto de disolverse ahora, en el nombre de Jesús, lo arraigamos en la presencia de nuestro Dios, en la roca inconmovible que es Cristo Jesús, porque nuestras vidas le pertenece al Rey de Reyes y Señor de señores. Hoy nos plantamos delante de la presencia de nuestro Dios, para hollar todo aquello que se ha levantado para tratar de destruir lo que Dios ha establecido, porque lo que Dios establece no tiene potestad del enemigo alguna delante de la presencia de nuestro Dios. Padre, aquí está tu iglesia, aquí está tu congregación, aquí está tu pueblo. Señor, venimos delante de ti entendiendo que en medio de la dificultad estás tú, Señor, para darnos la victoria. Padre, contaremos historia de que tú vives y reinas para siempre, porque aquel que hizo milagros en la antigüedad hoy está presente en este lugar, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Como dice tu palabra, nada hay imposible para Dios, y proclamamos el señorío del Rey de Reyes y Señor de señores. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Aleluya, amén y amén. Gloria al Señor.